Buenos días amigos y amigas, ¿qué tal estáis? ¿Quién dice que entre sofás y muebles de diseño no hacemos proyectos chorra como este? Pues sí que los hacemos. Este en concreto va a ser un detalle para mi suegra. ¿Quién no quiere a su suegra? A mí la mía me vuelve loco. Me pide siempre un montón de cosas. Tampoco es que me preocupe porque no es que le haga mucho caso. Pero bueno, esta vez he decidido tener un detalle con ella. Allá por finales de verano, ya metidos en septiembre, me dijo: oye, tú con esto de las herramientas, ¿no me podrás hacer un encuadernador para libros? Uno de estos para encuadernar libros, ya sabes, tú. Y bueno, como hace poco ha sido Navidad, pues pensé en tener el detalle. Menos y con tan poco se puede hacer feliz a alguien. A ver, el proyecto en sí es una chorrada. Consiste simplemente en dos tablas que ejerzan presión entre sí y queden entre ellas las páginas de un libro a encuadernar. Para ello vamos a poner dos varillas roscadas en los extremos y en una de las dos tablas colocaremos en sus dos agujeros estas tuercas de inserción. Y diréis, ¿por qué hablas así? Pues porque el traductor de YouTube me traduce el vídeo a un montón de idiomas y se me entiende bien. ¿Me se entiende? Perfecto, pues así los niños de Kazajistán sabrán cómo hacer un encuadernador de libros, aunque esto no les sirva absolutamente para nada. Lo que sí que me gustaría enseñaros es cómo vamos a hacer la otra parte de las tablas, la parte con la que vamos a apretar y hacer presión con las dos tablas. Y para ello vamos a hacer estas perillas de apriete. No sé si se llamarán así o si tendrán otro nombre, si tendrán algún nombre técnico: tuercas roscadas, madera con tuerca, rosca con madera, madera con perilla, perilla con bigote. En fin, vamos a trazar dos círculos, uno con el tamaño de nuestra sierra de corona y otro exterior. Tened en cuenta que el exterior, cuanto más lo acerquemos a nuestro círculo inicial, más acentuado van a ser los huecos de agarre de los dedos o la mano. Una vez hecho ese círculo exterior, vamos a ir haciendo marcas comenzando desde cualquier punto del círculo y cortando el círculo con esa dimensión que tiene inicialmente la circunferencia. Dicho así es un poco complicado, pero en la imagen lo habéis visto. ¿Lo habéis visto? Solo nos queda tomar la medida de nuestra broca de tipo Forstner y hacer tantos círculos como nos guste. Podemos hacer 3, podemos hacer 6, los que más nos guste. Aunque seguro que lo veis mejor desde la imagen del vídeo. Y este sería un tipo de resultado. Pero bueno, no contento con esto, voy a enseñaros un par de ellos más. Otro con 6 círculos y otro solo con 3, pero más acercados al núcleo, que ahora lo veréis en los resultados. Solo nos queda hacer la rosca en nuestras piezas y darle un toquecito de amor. Y listo nuestro regalo. Aquí os dejo con el resultado y el vídeo de la semana. Un abrazo a todos, sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!